Estoy muy contento por este día, por el día que estamos celebrando, que es el Día del Pastor. Y bueno, como dice mi mamá, siempre que hablo con ella me dice, me pregunta que cómo me llevo con el pastor y le digo, pues más o menos. Y ella me dice, tú tienes que tratar a tu pastor como si fuéramos nosotros, dice, porque es alguien especial que Dios mandó a que los instruya en el camino de él. Entonces me dice mi mamá que tengo que estar pegado a él, y pues el pastor pues a lo mejor se aburre o no sé, de tanto que voy a él. Pero le doy gracias a Dios por eso y por los consejos de mi madre, y porque la misma Biblia también lo dice, de que como leímos hace rato, que tenemos que estar sujetos a ellos porque ellos son los que velan por nosotros. Entonces le doy gracias a Dios por su palabra. Y ahora voy a compartir la palabra de Dios con ustedes. Ya que es día del pastor, vamos a hablar del pastor, mal del pastor. Entonces, vamos a ver hoy algunas cosas que la gente o que nosotros mismos creemos que es el trabajo del pastor. Entonces, tengo 9 puntos, 9 cosas que yo les voy a decir, les voy a leer, y después vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces, el primer punto es visitar a los enfermos. Muchas veces nosotros cuando nos enfermamos o cuando vemos a alguien enfermo, ¿qué pasa? Decimos, no, pues el pastor tiene que estar con ese hermano. O decimos, nosotros en vez de decir, nosotros vamos a ir a visitar al hermano porque está enfermo, no, el pastor, eso es el trabajo del pastor, así que el pastor tiene que estar presente. El primer punto. El segundo es llamar a los miembros que no vienen. A veces nosotros no venimos un domingo, no venimos otro domingo y queremos que el pastor vaya a visitarnos. Y si no va, ¿qué decimos? ¿Qué pensamos? Que no nos quiere o otras cosas. No, el pastor tiene que venir a animarme porque es el trabajo del pastor. Eso pensamos muchas veces. Consejería. El pastor tiene que aconsejarme como yo quiero, como me conviene, no como dice la Biblia. A veces nosotros queremos que el pastor nos hable suave, que no nos regañe, que los consejos sean conforme a lo que yo quiero, no conforme lo que es correcto. Entonces, orar por los miembros. A veces el pastor pasa enfrente y ora por todos nosotros y menciona algunos nombres de los hermanos, pero no menciona mi nombre. ¿Qué decimos? ¿Qué pasa? Mira el pastor, ¿cómo oró por el hermano Francisco y por mí no? Entonces, contestar el teléfono las 24 horas. Eso sí tiene que hacerlo, porque es su obligación. Tiene que estar despierto toda la noche. No, él también duerme igual que nosotros. Él es igual que nosotros. Entonces, asistir en cumpleaños. Cuando el pastor no va al cumpleaños de nosotros, o una fiesta, sea una boda o cualquier fiesta, si el pastor en un dado caso no va, ¿será que nos enojamos? No creo. Entonces, presentarse en funerales, estar en entierros y mantener la iglesia limpia o estar presente en reparaciones. Eso tiene que ser el pastor, según nosotros. Pero no es así. O sea, decimos sí, pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuál es el verdadero trabajo del pastor? Y les invito a que abran su Biblia en 1 Timoteo 4, 13 al 16. Si ya lo tienen, pueden decir un amén, y les invito a que se pongan de pie para así leer juntos la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios
1 Timoteo 4, 13 al 16. Dice, en el nombre de Jesús, dice: entre tanto que voy a ti, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias por este día, por la oportunidad que nos das, Padre. Te pido que perdones, Señor, mis pecados y me limpies de todo mal, Señor. Y que me ayudes a entender tu palabra cada día y que hable conforme a ella, conforme tu palabra dice, y que lo recibamos, Señor, con un corazón dispuesto a obedecerte, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aquí nos está hablando la palabra de Dios, y aquí está en el libro de Timoteo está hablando Pablo y dándole consejo a Timoteo, un siervo de Dios joven, y le estaba dando los consejos. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que mientras él estaba, porque Timoteo estaba Pablo estaba con Timoteo en ese momento, y él estaba dando consejo porque Pablo se iba a ir. Él era un misionero, era siervo de Dios. Entonces, mientras estaba con Timoteo, él estaba aconsejando. ¿De qué? De que tenga cuidado de él mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen las tentaciones, vienen pruebas en la vida del siervo de Dios. Y Pablo le estaba diciendo que se ocupe de él y que se ocupe de la doctrina de que está enseñando. ¿Y de qué doctrina estará hablando? Estaba hablando de la palabra de Dios. Pongamos de que Jesucristo es Dios y que Él dio su vida por nosotros. Tenía que estar pendiente de eso. ¿De qué lectura? Pues de la palabra de Dios. Entonces, y de la exhortación. ¿Qué es la exhortación? A mí me ha tocado que el pastor me exhorte, me discipline. Un momento de atención. A la llamada de atención, y no nos gusta. Pero aquí la palabra de Dios es clara. Cuando nosotros estamos supuestamente en las cosas de Dios, pero hacemos cosas que a Dios no le agrada, entonces hay momentos de que el pastor tiene que llamarnos la atención y decirnos: ¿sabes qué? Esto de lo que está haciendo no está bien. Tienes que pedirle perdón a Dios, seguir adelante, pedirle perdón a Dios, pero no puedes hacer nada enfrente o eso. Es la disciplina de la exhortación y de la enseñanza. ¿De qué enseñanza está hablando? De la palabra de Dios. Entonces dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a ver de la doctrina que está hablando, y les invito a que busquen en Hechos 20:21. Y si lo encuentran primero que yo, les pido que lo lean. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿de qué doctrina está hablando? Del arrepentimiento, del creer en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el pastor nos... ¿Usted cree que el pastor nos habla falsa doctrina? No, porque él la semana pasada nos estaba enseñando acerca de la Trinidad, ¿verdad? Y nos estaba enseñando de que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Se imaginan si nos dice nada más que el Padre, o sea, Jehová de los ejércitos, es el único, y que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo tampoco? ¿Qué haríamos nosotros si un día el pastor nos dice eso? Yo creo que yo mismo le diría: ¿sabe qué, pastor?
ahí se ve porque yo ya me voy. Porque no es correcto. Si la Biblia dice que Jesucristo es Dios, entonces es Dios. Y si Él me está diciendo que no, entonces está en contra. Pero si yo veo que el pastor me está enseñando conforme dice la palabra de Dios, entonces ¿qué voy a hacer? Creer, y yo debo de estar ya maduro, porque el día de mañana también puede que alguien venga. O sea, el pastor de nosotros nos está enseñando sana doctrina. Pero, y nosotros, ¿se imaginan? Si no ponemos atención, si no crecemos espiritualmente, un día el pastor se va, porque no es permanente aquí. No sabemos, Dios no quiere, Dios quiere que Él esté mucho tiempo. Pero sabemos que si un día Él se va y nosotros no estamos bien firmes en las cosas de Dios, si llega alguien que nos empieza a hablar falsa doctrina, y si no estamos preparados, ni de cuenta nos vamos a dar. Por eso el pastor ahora lo que él está haciendo es que enseñarnos la sana doctrina, para que nosotros estemos preparados para el día de mañana, por si viene alguien que nos empiece a hablar de la falsa doctrina. Y aquí en Hechos igual, Pablo está amonestando a los cristianos. Veamos el versículo 28 al 32. Hechos 20, 28. Si alguien lo tiene, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hasta el 30. Okay. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta de que igual el apóstol Pablo estaba dándole consejo a los siervos de Dios. Entonces, como les digo, el pastor está haciendo, yo creo y yo veo que él está haciendo su trabajo, que está enseñándonos conforme a su palabra. Y como les digo, nosotros como hermanos, como cristianos, tenemos que estar preparados para que el día de mañana nos podamos defender y estemos atentos a las enseñanzas de quizá otro hermano puede venir y hablarnos falsa doctrina. Pero como ya estamos preparados, ya antes nos habían enseñado, entonces ya vamos a estar preparados. Por eso es importante de que cada uno de nosotros estudiemos nuestra Biblia, cada prédica, anotar los versículos o que quede grabado en la mente de uno, para que el día de mañana podamos defendernos con la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver, entonces, aquí estamos viendo el verdadero trabajo del pastor. No quiere decir que el visitar a los enfermos no es una responsabilidad, sí, pero no es su verdadero trabajo. No quiere decir de que el pastor no ha ido y ni siquiera me ha explicado por qué. No, sino es el trabajo, el verdadero trabajo es enseñar la palabra, cuidar su doctrina, su enseñanza, y que siempre en un servicio, pongamos, en cada culto, tiene que tener el cuidado también de cómo hacer el servicio. ¿Se imagina si el día de mañana dice el pastor, no, pues hermanas, canten 10 cantos y después se recoge la ofrenda y nos vamos, pero no hay palabra de Dios? ¿Qué pasaría? Está mal, pero está bien, porque hemos visto, aquí nunca se ha dejado de predicar la palabra, porque el pastor, cada domingo, cada servicio, está la palabra de Dios. Ese es lo más importante. Como les digo, si el pastor un día hace eso, entonces sí. Y si los hermanos se levantan en contra del pastor porque la palabra está afuera, entonces está bien. Pero si no lo hace, si siempre está con la palabra de Dios, tenemos que apoyarlo a que siga adelante, quizá porque él también es igual que nosotros. Él también tiene sus propios problemas, sus propias necesidades. Entonces, nosotros como el rebaño, como las ovejas, porque el pastor es el que nos cuida a nosotros. Primero es Dios, Jesucristo, que es el Padre de todos. Es cabeza de la iglesia, del pastor a nosotros. Entonces, tenemos que estar
al pendiente de las necesidades también del pastor, porque él es un siervo de Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, a él recurrimos, pero no sabemos si en ese momento también el pastor está pasando por momentos difíciles y no lo demuestra. Pero como les digo, él también tiene sus necesidades, tiene sus problemas. Entonces tenemos que apoyar a nuestro pastor, darle una palmada, decirle siga adelante, estamos orando por usted, o lo queremos como el siervo de Dios que es para nosotros, y estamos contentos de que esté aquí. Nosotros debemos de hacer eso. Entonces, y animar a nuestro pastor. Vamos a ver Juan 21:15. Y ya es lo último porque no traigo mucho. Juan 21:15 al 17. Juan 21:15 al 17. Si alguien lo puede leer. Cuando hubiera comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Entonces aquí estamos viendo de que Jesús estaba con sus discípulos, ¿verdad? Y en especial le hizo esta pregunta a Pedro. Entonces, ¿qué fue la pregunta que hizo? Que Jesús le dijo: ¿me amas? ¿Y qué dijo él? Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, fueron 3 veces que Jesús le hizo esa pregunta. ¿Y qué dijo el Señor? Casi las mismas 3 palabras: apacienta mis ovejas. Entonces, pues para el pastor, de que siga adelante, es como que si Jesús mismo le dijera, bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, son las palabras de Jesús mismo que está aquí. ¿Y qué le quiere decir Jesús al pastor? Que siga adelante, que pastoree a sus ovejas, al redil del Señor, que somos todos nosotros. Entonces, que no se desanime, que siga adelante, y Dios es el que lo va a bendecir y le va a dar fuerzas cada día. Entonces, le doy gracias a Dios por usted, por apacentarnos conforme a la palabra de Dios dice, y por ser un buen pastor, un buen amigo, un buen padre espiritual. Y siga adelante. Jesús mismo le dice: apaciente a las ovejas. Amén. Amén. Amén.